Pero vengo en esta hora a hablarte una palabra que Dios me ministró esta semana y hizo que mi fe madurara en Él, hizo que mi fe creciera en Él, ¿verdad? Y yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a orar primeramente. Vamos a entregar esta palabra en el tiempo, en las manos de Dios. Aleluya. Padre, ahora en este momento, Dios, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Te doy gracias porque tu Espíritu está en este lugar y no necesitamos mucho, Dios, cuando tú estás en medio nuestro. Yo te pido que tú llenes mi boca, llenes mi mente, llenes mi espíritu de ti, de tu palabra, y que lo que salga a través de mí, Señor, sea lo que tú quieres ministrar en cada corazón. Tú conoces la necesidad de los corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de las almas que hoy están sentadas en esas sillas. Papá, y yo te pido que tú me uses como instrumento, Señor, para ministrar sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que busquen conmigo en el libro de Mateo. Se les voy a estar hablando sobre mi tema preferido en las Escrituras. Y es sencillamente sobre la muerte de Jesús. Es mi tema preferido de todas las Escrituras. Y una vez un profeta me dijo que ese era mi mensaje. Yo creo que sí. Amén. Y dice así, estamos hablando de Mateo 27. Dice que, bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Dice, en el 32, 27, 32, dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Y pusieron sobre su cabeza su causa. Y yo te quiero decir en esta tarde que sobre tu cabeza hay una causa que Dios ha puesto sobre ti. Hay una causa que Dios ha puesto sobre tu vida y va a estar ahí siempre puesta, pero la causa que habían puesto sobre su cabeza fue la que llevó a Jesús a la cruz. Porque más adelante dice que el día de la fiesta Sí. Mira a ver el otro. Bájalo un poco baja el micrófono y sube el máster. Sí, dice que el día de las fiestas el emperador usaba liberar a un preso. Y cuando le pregunta al pueblo a quién querían que liberara, dice que a causa de la envidia, ¿verdad? A causa de la envidia, los fariseos le dijeron que entregaran a Jesús. Por eso digo que por la causa de Jesús, Él fue a la cruz. Porque había una envidia, había una causa que había en Él. Y dice la Escritura que la causa era esta, dice, este Jesús, el Rey de los judíos. Había una señalización sobre su vida. Una señal que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. No había otro, ¿verdad? Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Miren cómo fue difícil para Jesús en este momento, cuando todo su pueblo, al que Él había venido a salvar, se estaba burlando de Él y le decía, si tú derribas el templo y tú tienes poder para derribar el templo y en 3 días reedificarlo, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? Y Jesús allí en su cruz, sin mover un dedo, sin
hacer nada. Él permaneció allí. Dice la Escritura que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, le decían, si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Confío en Dios, líbrele ahora, le decían también. Mira, él confió en Dios, líbrelo, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí diciendo al oírlo: Elías llama a este. Pero los otros, voy a saltar, dice, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Seguían burlándose. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y voy a hacer un pausa aquí para hablarles un poco de lo que estaba aconteciendo y de lo que muchas veces nosotros tenemos este mismo padecer. Tú y yo no somos Jesús, pero somos hijos de Dios igual que lo fue Él. Right. Y en muchas ocasiones nuestro Padre nos pone en situaciones como en las que se encontró Jesús. Déjame decirte que para todo hijo de Dios hay un Gólgota. Para todo hijo de Dios hay un Calvario. Para todo hijo de Dios hay una muerte. Para todo. Y yo no sé si tú has entrado en ese Calvario o ya lo pasaste. O lo vas a pasar. Pero de cierto te digo que sí va a pasar. Ahora, a mí me sorprendió mucho porque yo quería... Oma, ponme la fotico. Cuando nosotros tuvimos una gran experiencia, maravillosa. Y fue tener un niño como este. Y es primera vez que muchos hoy lo van a ver. Él nació así, con esa malformación en la boca. Ahí no tiene labio, no tiene tabique, no tenía paladar, no tenía maxilar, ¿verdad? Pasa. Así, eso fue chiquitico, ahí tenía como 20 días de nacido. Pasa la foto. Pasa. Todas esas fotos fueron en un hospital. Déjala atrás. Esa foto fue en la primera consulta con el médico en La Habana. Y él era pequeñito, pesaba 6 libras nada más cuando nació. Y nosotros muy jovencitos, yo tenía 21 años, acababa de cumplir. Mi esposo tenía 24 años. Y ese día, Dios nos subió al monte de las carabelas. Y ese día, delante de nosotros, había una madre que le estaba haciendo un ultrasonido a una bebé en su cerebro porque le habían dicho que venía con problemas en el cerebro. Y a nosotros no nos habían dicho nada. Pero esa mamá le estaba haciendo un diagnóstico a su bebé. Y yo estudié medicina y me gradué de médico. Pero en aquel tiempo no estaba graduada. Solamente tenía segundo año de la carrera. Pero ya tenía el conocimiento de la anatomía y de la fisiología del cerebro. Y ese día, esa mujer salió dando gritos y voces. Porque su niña dio todo negativo cuando le hicieron el ultrasonido. Dio negativo todo. Y decía: ¡ay, gracias San Lázaro! Gracias por salvar a mi bebé. ¡Ay, gracias San Lázaro! Y se tiró en el piso arrodillada a darle gracias a un Dios, a un ídolo que no existe, a un demonio que no existe, al cual ella había consagrado. Yo que me la quería sacar, decía, y tomé cosas para abortar. Ella tenía el temor de que su bebé tuviera problemas en el cerebro a causa de ella. Y no tenía problemas. Y atrás de esa señora que salió dando gracias a San Lázaro, a todo pecho, como era su fe, veníamos nosotros. Y empieza la señora a pasar el ultrasonido por la cabeza del bebé. Y empieza a decir:
Ella no sabía nada. Agenesia de cuerpo calloso, agenesia de nervio óptico, digenesia de tálamo, pobre formación del tercer ventrículo. Y yo que tenía conocimiento, me hicieron así 2 lagrimones. 2 lagrimones. Y fue como si me dijeran, si tú eres hija de Dios, ¿por qué te nace ese niño con problemas? Y en las escrituras dicen que los ladrones le injuriaban a Jesús. Pero los fariseos de aquel tiempo y los religiosos que conocían las escrituras también. Y nosotros tuvimos ese día gente que decía, ustedes no son cristianos. ¿Por qué les nació ese niño así? Los de la iglesia decían que Dios había maldecido nuestras vidas por habernos mandado ese bebé. Que andábamos en pecado. Ninguno entendió que estábamos subidos arriba de un Gólgota, que estábamos siendo llevados al Calvario, que estábamos siendo llevados a un proceso que era necesario para nuestras vidas. Pasa la foto y pon la otra. Miren, yo les quiero explicar para que ustedes tengan entendimiento de algo. Esto de aquí es el cuerpo calloso. Une un hemisferio del cerebro con el otro. Es lo que hace que usted pueda leer, escribir, hacer todas las cosas, porque conecta un área con las otras. Mi niño eso no lo tenía. Tenía pobre formación del puente y del tallo, que es la parte donde están todos los centros nerviosos, de la respiración, de la función cardíaca, de la visión. Los nervios ópticos no los tenía, así que él no podía ver. Por eso los médicos no le daban, aquí está el cuarto ventrículo, ¿verdad? Esto es un sistema de ventrículos del tálamo, tenía pobre formación del tálamo. Él no regulaba temperatura, si hacía calor se le subía la fiebre a 41, si hacía frío le bajaba la temperatura a 35, y así hipotermia. Y este tercer ventrículo de por aquí, que conecta los laterales del cuarto, que es aquí, esta tiendecita, eso ahí él no lo tenía. Y no así hidrocefalia, los médicos no se explicaban por dónde, cómo funcionaba el cerebro de aquel bebé. Nunca se llenó de agua. Y esos giros y esos surcos que se ven ahí, mi niño tampoco los tenía. Estaba así. Era liso. Y no tenía los 2 lóbulos del cerebro, solamente tenía su cerebro como si fuera uno solo. Tenía tantas malformaciones en el cerebro que no era compatible con la vida. Y para la gloria del Señor duró 12 años. Y fue Dios quien lo mantuvo, yo sé que fue Dios. El día que nació, Dios me dijo, yo lo formé así y no lo voy a sanar. Y yo lo entendí. Mi esposo se metió en un ayuno para que Dios le hablara, pero ya Dios me había dicho que no lo iba a sanar. Y por esa misma causa, el Señor Jesús no movió un músculo. Porque Él sabía cuál era el propósito de aquella cruz. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Él podía sanar y que Él podía liberarse de la cruz. Pero también sabía que si no había muerte, no iba a haber salvación para una humanidad entera. Jesús sabía que no era el momento de bajarse de la cruz. No era el momento de manifestar que Él era el Hijo de Dios. No era el momento de Él demostrar que Él podía hacerlo. Porque tú y yo tenemos que vivir nuestros procesos. Tenemos que pasar el proceso. Y tenemos que terminar el proceso. Pero miren qué tremendo. Qué tremendo. Dice lo que está escrito aquí. Dice que Jesús expiró, entregó su espíritu. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad
a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Que una cosa son las apariencias y otra cosa es la verdad. Y yo te vengo a incitar en esta tarde que no te dejes guiar por las apariencias. Ve en busca de la verdad. Amén. Y hoy Ignacio hablaba de la verdad y yo decía, wow, tremendo. Ve en busca de la verdad, de lo que Dios quiere para tu vida. No te dejes guiar por la apariencia. Esta semana Dios me dio esa palabra porque yo estaba peleando por la vida de mi tío. Y le decía a Dios, ¿por qué no lo sanas? Si tú tienes el poder para sanarlo. Y Dios me llevó ahí. Y yo le decía, tú tienes el poder para sanarlo. Y me hizo entender algo. Me hizo entender que Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder. Amén. Pero hay que dejarlo obrar. Hay que dejarlo actuar. Hay que dejar que Él haga su voluntad en tu vida. Si es sanarte, si es curarte, si es dejarte así, si es traer salvación. Tú tienes que dejar que Dios obre en tu vida como Él quiere. Porque aquellos que estaban mirándolo, estaban cuestionando su posición de hijo. Aquellos que lo miraban cuestionaron su ministerio. Cuestionaron su veracidad de ministerio. Cuestionaron su deidad. Lo cuestionaron como hijo de Dios. Lo cuestionaron como profeta. Lo cuestionaron como sanador. Ellos estaban ahí cuestionándolo, pero 3 horas después, todos esos cuestionamientos fueron destruidos. Y dice la Biblia que se partieron las rocas. Se partieron las rocas. Hubo tinieblas sobre la tierra. Y hubo grandes manifestaciones sobrenaturales. Que no hubo duda ninguna de que era el Hijo de Dios el que se había subido a una cruz. Pero Jesús entendió que el propósito de su causa era mayor que la causa en sí. El propósito de tu causa es mayor que tu proceso. El fin de tu causa. Mira a ver cuál es el cartelito que tienes puesto arriba de la cabeza. Mira a ver cuál es el cartel que tienes puesto arriba de la cabeza. Y dime si ese rey de los judíos hoy no es el rey de reyes y Señor de señores, a causa de su proceso. A causa de su proceso. ¿Sabes qué? Yo les mostré esa foto para que usted pudiera entender algo. Un día, después que ese bebé nació, eso fue como a los 15 días, un día como con 3 meses, Dios me dijo, yo voy a cambiar la nación de Cuba a través del día. Y yo dije, ¿cómo? Eso no pasó por mi cabeza física, no pasaba. ¿Cómo? Yo le dije a Dios, si no camina, no habla, no ve, ¿cómo lo vas a hacer? Y me dijo, va a haber un antes y un después en la nación de Cuba. Amén. Y ese antes y ese después lo va a marcar Elías. Y con los años vi que hubo un antes y un después. Ese fue nuestro Gólgota. Esa fue nuestra calavera. Ahí se manifestó Dios en su vida a través de nosotros. Y hoy nosotros somos el producto de un proceso. Hoy Dios está manifestando su gloria a través de nosotros por cuanto fuimos capaces de soportar el proceso, vivir el proceso y no bajarnos de esa cruz para demostrarle a aquellos que nos injuriaban que Dios estaba con nosotros y que ese niño va a ser una bendición, no una maldición. Y yo no sé si por el espíritu o por el corazón de madre, el día que yo lo parí, que yo no sabía que venía con problemas, que me dijo el médico, el niño nació con problemas, mamá, ¿tú quieres verlo? Y yo le dije, claro que sí, es mi hijo, con una alegría tan grande, porque ese día Dios me bautizó con el amor más grande que puede bautizar a una persona, y es el amor. Yo creo que eso no lo puede experimentar un hombre. Cuando una mujer pare, eso es único, esa experiencia. Y yo no lo sentí con mis otros 2 hijos, solamente lo sentí con él, con mi primogénito. Y cuando lo tuve entre mis brazos,
delante de la barbaridad de médicos aquellos que de momento se reunieron allí. Porque ya le digo, él sacó la cabeza, ¿no? Como sale todo el niño. Ahí me lo dijeron. Cuando había sacado el cuerpo, ya todos los médicos que no tenían que estar, estaban ahí. De momento aquello se llenó y delante de ellos le dije a Dios, gracias por dármelo a mí. Gracias por habérmelo puesto en mis manos y no en manos de otra madre que lo rechazara y lo botara. Yo asumí en ese momento, yo creo que Jesús también lo hizo. Jesús desde su trono asumió el reto de venir a redimir la humanidad, de venir a conectar al Padre con el Hijo. Jesús no asumió el reto en la tierra. Jesús asumió el reto desde que estaba en los cielos. Como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria, dice, y se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús asumió el reto desde el primer día. Pero aunque asumes el reto, déjame decirte que no deja de ser difícil. No deja de ser difícil el momento donde tú sientes que Dios te abandona, donde tú sientes que no te habla, donde tú sientes que no lo ves. Porque ese momento le llegó también a Jesús. Él sabía que iba a ir a la cruz, él sabía que iba a padecer, pero en su condición de hombre llegó y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que como Jesús lo dijo una sola vez en la vida, yo creo que nosotros tenemos una sola vez en la vida para decir eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sientes que Dios te ha desamparado, porque hay un proceso fuerte en tu vida, hay un proceso de sufrimiento, hay un proceso de muerte, donde sientes que vas a morir, que ya no tienes más vida, que no tienes más fuerza, que el cielo y la tierra se te unen, donde dice, ¿dónde te metiste que no te veo? Cuando Él nació, no fue ese momento mío, ni cuando murió. Fue cuando me hizo un paro, lo tuve que resucitar y después le hicieron una traqueostomía. Ese fue mi proceso, mi momento de decir, ¿por qué me has desamparado? Fue el día que le hicieron su traqueostomía. Pero ¿sabes que hay una sola vez de ese por qué? ¿Sabes por qué hay una sola vez? Porque después de esa sola vez viene una resurrección. Después de esa sola vez viene una gloria. Después de esa sola vez viene un momento donde tú estás seguro que pase lo que pase, ese Dios estará contigo. Hay una sola vez para tú sentir que Dios te ha desamparado al punto de la muerte. Porque cuando Jesús murió, dice que expiró y entregó su espíritu. Y ese es el fin de todas las cosas. Ese es el fin de todos tus procesos. Que tú entregues tu espíritu a Él y dejes que Él haga con tu espíritu conforme a su propósito. Aleluya. Aleluya. Después de esa sola vez, hay una sola vez para decir por qué me has desamparado. De ahí adelante, tú sabes que Dios está obrando. Tú tienes la certeza y la seguridad de que Dios está obrando. Porque hay un solo Gólgota, hay un solo Calvario. Lo otro es gloria. Amén. Lo otro es gloria. Amén. Dice la Escritura que al final todos terminaron reconociendo que aquel era el Hijo de Dios. Así como todos han dicho, porque yo estoy segura que todo el que dijo un día que Elías fue una maldición, hoy ha tenido que reconocer que no fue una maldición, que fue una bendición. Y según 2 Corintios 4:14, y esto lo entendimos en el proceso, este versículo, porque decía mi esposo algo el martes, y es que hay palabras que solo se te hacen verdad en el proceso que tú la vas viviendo. 2 Corintios 4 dice así, y lo quiero leer porque
Está fuerte. Ah, caramba, se me perdió. Lo tenía marcado. Este leve y momentáneo rugoso. Cobra aquí, pero ¿sabes cuál es? 4:14. 4:14. Sabiendo que resucitó el Señor Jesús. No es eso. Me confundí. Segunda de Corintios 4:17. Ah, mira, yo sabía que lo tenía marcado. Ahora me lo encontré. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. 12 años. Momentánea. 12 años, Fueron 12 años. Produce en nosotros un cada vez más excelente, dice, y eterno peso de gloria. Amén. El peso de la gloria que Dios deposita en ti es eterno y es excelente. Ese es el fin del proceso. Ese es el fin del proceso. ¿Y sabían por qué? Yo creo que mi fe maduraba, porque Dios me hizo entender que pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Si se baja de la cruz, es Dios. Y si no se baja, también sigue siendo Dios. A Dios no lo conmueve nadie. Su posición no la mueve nadie. Su posición es eterna, es ahí, es segura. Él es la roca de nuestra salvación. Su posición no la mueve nadie. Nadie puede ir en contra de tu identidad. Lo que vaya en contra de tu identidad, muévelo. Muévelo de tu vida. No viene de parte de Dios. Quienes injuriaban a Jesús fueron los fariseos, fueron los escribas, fueron los ladrones. Ellos no venían de parte de Dios a su vida. No fueron sus discípulos, no fue su hermano, no fueron sus hermanos. Fueron gente que no venían de parte de Dios a cuestionar su identidad. No dejes que nadie te haga bajar de la cruz para demostrar de que de verdad Dios está contigo. Porque Dios está contigo, lo crea la gente o no lo crea. Dios está contigo, te sanes o no te sanes. Dios está contigo y estará siempre. Pase lo que pase. Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo.